Bueno, cuando se vive precisamente el conflicto que es biológico, se vive de una forma muy particular. Como por ejemplo, tiene que ser un estrés brutal, Ujú. un shock emocional intenso, seguido de un sobreestrés permanente y tiene que ser agudo también, y es vivido particularmente a solas. No tiene una solución aparente en ese momento para la persona. Entonces se reúnen las características para que sea, en este caso, una solución ganadora de supervivencia que encuentra nuestro cerebro, sino en ese corto plazo. No le damos una descarga, entonces es el momento en que nos predispone nuestro cerebro para que con ese estrés solucionemos el conflicto. Si no solucionamos el conflicto cuando estamos en esa fase de estrés, Ujú. en un plazo determinado, entonces quien asume el mando en este caso sería el propio cerebro, que sabe, porque es atemporal, que no podemos resolver ese conflicto porque se da cuenta que no lo podemos resolver. Se está dando cuenta porque mide la intensidad del estrés que hay en el cuerpo humano. Ujú. Al medir la intensidad del estrés, porque el cerebro es una supercomputadora y trabaja con una lógica de consumo energético que es perfecta, mide la intensidad del estrés y se da cuenta nuestro cerebro que ya no podemos solucionar ese conflicto. Entonces, él es el que asume en este caso la directriz de todo ese programa de adaptación Ujú. que no hace más que adaptar a esa persona con el síntoma a una nueva posibilidad, a un nuevo ambiente, a un nuevo entorno. Es decir, como por ejemplo, aparece un tumor en el colon, ese tumor adapta a esa persona a un conflicto que no pudo superar en su momento, entonces el cerebro adapta con ese tumor a una forma de vida. Esa forma de vida o estilo de vida es que ese individuo, según nuestro cerebro o según la percepción de nuestro cerebro, ese individuo va a seguir viviendo los conflictos de marranada o de chanchada. Entonces, como el cerebro esto lo sabe porque conoce la tendencia de la persona a Mm. vivir los mismos conflictos, entonces sucede que en la fase de reparación, lo que hace el cerebro es que con ese tumor de colon adapta a esa persona Ujú. a esos conflictos de chanchada. A ver, cuando decimos chanchada es, no sé, una persona que otra la engañó financieramente, por ejemplo, por ahí alguien muy conocido, un hermano, un pariente. En el barrio se dice lo cagó. Sí, Esto es. exactamente, porque ese es el lenguaje interno de Ujú. ese individuo que utiliza, porque es un recurso del lenguaje inconsciente emocional que utiliza el individuo, que ya está en el inconsciente familiar, y que ni siquiera le pertenece, porque es un lenguaje codificado que viaja en los genes y le pertenece a sus ancestros. Sí, es el lenguaje lo que va a programar exactamente la adaptación de nuestro cerebro con una enfermedad, de acuerdo a cómo uno lo interprete metafóricamente en términos del lenguaje. Ujú. Si esa persona siente una chanchada, es decir, si en su lenguaje siente, esta persona me traicionó, que para el cerebro es, en este caso, suciedad, por supuesto que la persona en su vulgar manera de comunicarse dice, me cago. Ujú. Es lo que siente en el momento del Sí, estrés. sí, claro. No siente otra cosa porque incluso es lo que está como patrón del lenguaje Ujú. ya establecido en su forma de comportamiento emocional. Entonces, esa persona ya tiene un lenguaje codificado, es una persona intestinal, porque tiene un lenguaje intestinal. Es que hay personas que tienen lenguaje epidérmico y dicen, esto me causa un poco de Claro. escozor, De prurito. de prurito. Otras personas tienen un lenguaje cefálico Sí. y dicen, este tipo me seca el cerebro, por ejemplo, ¿no? Ujú. O las neuronas. Viste que hay personas que hablan y tienen ese lenguaje Sí, 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 muy sí. intelectual. Y si